Bueno, en la terapia intensiva creo que es el menos del 10%, esto es muy dinámico, como ustedes saben, se dan altas en forma dinámica a lo largo de los días y tenemos aproximadamente entre 70 a 80 pacientes internados en la sala de clínica del hospital de campaña. Así que bueno, esta es nuestra realidad y creemos, por supuesto, que esto tiene que ver con el escudo o barrera que ha logrado esta aceleración en el ritmo de vacunas durante el mes de agosto, ¿no? Completando el esquema en toda la población. Eso me parece muy importante y es lo que estamos viendo actualmente. Ajá, sí. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Horacio Ramírez Verdaguer. Muy buenos días, Horacio. Usted seguramente o puede que tenga, más allá de estar al frente del hospital de campaña, puede tener conexión con lo que tiene que ver con el Hospital Llano, que se ocupa del área post-COVID, ¿no? Sobre esta tarea. Bueno, miren, desde que el hospital de campaña se creó en el mes de julio del año pasado, el hospital se alimenta de todo el equipo de salud de los 4 o 5 hospitales de Corrientes, ¿no? Entonces, el trabajo, la verdad que es un trabajo sincronizado porque todos los médicos del hospital de campaña son médicos del hospital Escuela, Llano, Vidal, geriátrico, cardiológico, bueno, de distintos centros de salud, y eso hace que todo el trabajo de esta gran comunidad de equipos de salud sea muy, muy afectada, ¿no? En ese Exacto. sentido. Ahora, Fernando, de este porcentaje que nosotros vemos que está bajando y el que queda hoy, ¿te acuerdas que había la última vez que hablamos, un alto porcentaje de gente que entra a la campaña y que no tiene vacunación? ¿Este porcentaje se mantiene? ¿Hoy la gente que está internada sigue es gente que no tiene vacunas? Sí, todas las semanas hacemos lo que llamamos un corte de prevalencia, ¿no? A ver. Analizamos un día de la internación en todo el hospital, ¿no? En terapia intensiva y en las salas de clínica. Y bueno, vemos qué paciente ha recibido primer dosis de vacuna, quién ha completado el esquema y quién no se ha vacunado. Y en general, podemos decir a grandes rasgos, el 40% de las personas que están internadas en el hospital de campaña no recibieron dosis de vacuna. ¿Cuánto? 40%. Es mucho, ¿no? Es mucho. Nuestra hipótesis es que gran parte, no podría dimensionar cuántas de esas personas son personas que han rechazado la vacunación, que no se han inscrito, que por temas culturales, religiosos o vaya a saber uno por qué no se han inscrito para las dosis de vacuna, ¿no? Así que desde los equipos de infectología, desde el equipo de salud, este mes vamos a hacer una gran campaña para seguir insistiendo en adherir a la vacunación para COVID-19. Creo que es fundamental y en el mundo lo estamos viendo. Pero sí, y aparte, por ejemplo, a ver, Fernando, pero cuando entran a la campaña, porque una cosa es pensar que podés tener, otra cosa es tener COVID. Cuando entras a la campaña, no se te caen las medias, no te cambia la vida, porque todo te cambia ahí cuando entras al hospital de campaña. ¿O no? ¿No te dicen, por ejemplo, me gustaría después de esto vacunarme, voy a cambiar con respecto a este tema? ¿No se habla de eso, Fernando? No, por supuesto, el paciente cuando está en esa sala, en esa cama internado, ya sea en clínica, o por supuesto un paciente que está luego de la terapia intensiva y logra sobrevivir al COVID después de estar conectado a RM, el cambio es totalmente dramático, ¿no? Los pacientes, después de vivir la vulnerabilidad del COVID, gran parte de las personas que vemos a diario, nosotros también en el equipo de salud, los infectólogos, vemos el síndrome post-COVID, y muchos de ellos, podemos decir, se abrazan a la vacunación, ¿no? Porque obviamente lo que uno presenta como sintomatología luego del COVID es terrible. Así que no, creo que es un antes y un después de haber tenido COVID y el cambio de conciencia en ese sentido de adherir a la vacunación. Claro, y ahora viene la vacuna de 12 a 17, ¿viste? En la que están llegando nuevamente. Se va a empezar, lo anunció Bisotti, y se va a empezar a vacunar a chicos de 12 a 17 años.
Ayer llegaron estas dosis de vacuna Pfizer, que por supuesto va a reforzar aún más la vacunación en este grupo etario, que por supuesto es el grupo que es el que va a prolongar o puede poner en peligro, diríamos, el tema de los rebrotes a lo largo de estos meses en la Argentina. Ajá. Así que esto creo que va a generar nuevamente esta barrera o escudo de la que tanto hablamos los infectólogos para ir frenando esta variante Manaus y por supuesto esta variante Delta que aún no ingresa al país. Bien, Manaus tenemos mucho... Sí, todos los estudios de genotipificación en general son variante Manaus. ¿Todos los que están en el campaña tienen Manaus? De pacientes que mandamos a estudiar a genotipificación, la gran mayoría, el 70%, son variante Manaus. A ver, contame, Fernando, ¿cuál es la diferencia del COVID, el convencional? Porque ya vamos a tener entre todas las cepas, la diferencia entre el convencional con el que llegó acá y se contagió mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre esa cepa y la cepa Manaus? Fundamentalmente, y la experiencia del hospital de campaña, es lo que definimos como neumonía precoz. A las 72 horas de yo empezar con síntomas, tengo un cuadro de neumonía bilateral con compromiso de ambos. ¿Aquí a los 72 horas? A las 72 horas de haber tenido tos, fiebre, diarrea, el paciente ingresa al hospital de campaña con un cuadro de neumonía bilateral. Cosa que no lo veíamos en la primera ola con la variante original de Wuhan, ¿no? Que el paciente en general, al 7º, 8º día de haber empezado con los síntomas, tenía un cuadro de neumonía, ¿no? Entonces esto habla de la virulencia, de la agresividad que tiene la variante Manaus, sobre todo en los pulmones, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, el tema del proceso, ¿cómo ves vos que se recuperan más lento, que se recuperan más rápido, que... No, en general quedan con cuadros de post-COVID más prolongados, ¿no? Más prolongados. Ustedes habrán leído, escuchado el síndrome post-COVID long o largo, ¿no? Que son pacientes que durante meses quedan con síntomas en su cuerpo, ¿no? Caída de cabello durante varios meses, dolores articulares. Muchos quedan con trastornos cognitivos, ¿no? Quizás lagunas mentales, pérdida de la memoria. Bueno, la realidad es que el síndrome post-COVID es toda una enfermedad que estamos conociendo ahora y por supuesto que también va a impactar en la salud de la población. Doctor, hablando de post-COVID, ¿el hospital de campaña puede tener un área ahora específica para pacientes de post-COVID intentando descomprimir o descongestionar la tarea del llano? Sí, como lo anunció ayer en mi COVID, la información, ¿no? Entonces, de esta manera el sistema de salud puede seguir trabajando, ¿no? Nosotros en el Hospital Llano, como ustedes saben, tenemos todo un área de cirugía, de clínica, que por supuesto por la atención post-COVID ha bajado su atención y nosotros tenemos toda una población que se atendía en el Hospital Llano y que por razones del post-COVID no lo está haciendo actualmente. Entonces eso es reestructurar nuevamente la atención del Hospital Llano. Y sobre la vacunación para chicos, ¿qué estimaciones tienes para Corrientes? ¿Cuándo podría comenzar Corrientes a vacunar chicos? De 12 a 17 años, ¿no? De 12 a 17 años, sí. Bueno, generalmente la derivación a las jurisdicciones se realiza 48 horas después del ingreso de las vacunas al país, así que esto tiene que ver con los criterios que tiene el Ministerio de Salud de la Nación de forma proporcional, así que muchas de esas Pfizer van a llegar a Corrientes no tengo el número, pero seguramente van a ser sería inminente, sería inminente, ¿no? Ante la llegada del primer embarque. Mañana o el sábado llegarán estas dosis de Pfizer. Qué bueno, y ahí ya se estará seguramente la Susticon comunicando cómo va a ser el plan de vacunación. Fernando, la última de mi parte, Sueroquino, ¿un éxito? Sí, nosotros con Sueroquino Hiperinmune, ayer lo comentaba, en el seguimiento a los 21 días de los pacientes que
sido sometidos a este tratamiento, solo el 10% requirió internación en terapia intensiva o requirió un respirador, así que la realidad es que nuestro hospital, el Hospital de Campaña, es uno de los hospitales referentes en cuanto al monitoreo de la eficacia de Sorequino. Así que bueno, muy pronto vamos a tener publicaciones científicas, ¿no? Con respecto a la efectividad. Qué maravilla, ¿no? Fuimos a escuchar, yo enseguida me subo a todas las cosas. Fernando, fuimos los pioneros más o menos con respecto a este tema, ¿no? El Hospital de Campaña apostó al Sorequino y eso, por supuesto, el primer mes éramos el hospital, o en realidad la jurisdicción de Corrientes que más suero de equino indicaba en el país. Obviamente que luego con el transitar de la pandemia se fueron agregando otras jurisdicciones, pero de las 24 provincias, Corrientes representa aproximadamente el 25% de suero equino en la Argentina, ¿no? Qué bárbaro, qué maravilla. Una gran apuesta. Y eso tiene que ver porque Corrientes es la única provincia que tiene el uso de ivermectina. Nosotros en el Campaña no lo utilizamos porque no hay una indicación precisa del ADMAT y del Ministerio de Salud. Ajá. Cuando lo haya, si existe evidencia. El suero en sí es como una inyección, como un sachet de un suero común. Claro, les cuento, es un frasco de 10 mililitros que se diluye, se prepara en la farmacia del hospital con solución fisiológica y eso se infunde en la persona durante 1 hora. Se la controla para ir viendo que no tenga reacciones adversas y a las 48 horas se vuelve a... Y en esa sensación de disnea que tiene, ¿no? Uno cuando charla con los pacientes nos dicen, ¿no? Después de 12, 24 horas que recibí mi dosis de Sorequino, ve esa mejoría y obviamente ese alivio, ¿no? Imagínense la falta de aire, que creo que nunca lo experimenté, pero que debe ser un síntoma tan terrible, ¿no? Esa sensación de ahogo, ¿no? Y Fernando, pero vos tuviste COVID, no tuviste neumonía, ¿no? No tuve neumonía, no tuve ese síntoma, sí cuadros de fiebre, diarrea, pero esa sensación de falta de aire, ¿no? De falta de aire, bien. Ahora, Fernando, qué maravilla esto de que bajen los casos. ¿Esto distiende un poco más al equipo de salud? No, es fundamental. Muchos de nuestros médicos, enfermeros, kinesiólogos han regresado a sus hospitales a continuar el trabajo habitual y, por supuesto, eso nos totalmente saca atención al trabajo. Baja, ¿no? Claro. Y también mentalmente, ¿no? Es como que uno avisora un futuro, una esperanza de que esto algún día va a terminar. Pero, por supuesto, uno no debe bajar la guardia y saber que tenemos esa variante Delta ahí en las puertas golpeándonos y tenemos que estar atentos. Claro, y para que no nos llegue tenemos que estar la mayor cantidad de personas vacunadas con la segunda dosis, ¿no? Tenemos que llegar al 80% de vacunación para poder hacer frente a la variante Delta y que esa variante no circule, que no sea comunitaria. Claro. Sí, incluso ayer, doctor, la ministra habló de una tercera dosis, la posibilidad de una tercera dosis para quienes se encuentren con defensas bajas. Hay un lugar, una provincia que ya va a empezar a colocar tercera dosis a médicos y enfermeros.
Eso va a ser una recomendación, eso está en análisis, y por supuesto eso va a ser una recomendación de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con respecto a la necesidad o no de una tercera dosis, ¿no? Eso desde el Comité Asesor de Infectología, o sea, todos los infectólogos de Corrientes lo estamos analizando los datos que hay en Corrientes con respecto a esto, y seguramente noviembre será un mes en donde tendremos alguna respuesta en ese marco, ¿no? De la necesidad o no de tercer dosis. Las temperaturas, así el calor, viste que tenemos por ahí días de mucho calor, la gente sale un poco más. ¿Esto es bueno? ¿El calor alivia el tema del COVID, Fernando? Fundamentalmente los rayos ultravioleta inactivan a las gotitas de COVID cuando uno está hablando, cuando uno tose, y eso hace fundamentalmente que ¿El sol es bueno? el sol es fundamental, sobre todo para la activación de la vitamina D, ¿no? La vitamina D es una vitamina que actúa en mucho de nuestro sistema, de nuestros órganos, pero fundamentalmente en la inmunidad. Claro. ¿No? Para que tengamos buenas citocinas, activar el sistema inmune es fundamental la vitamina D, así que 15 minutos de exposición al sol, a los rayos UV, es fundamental para nuestra inmunidad. Es importante, ahí está. Vamos a empezar a recomendar esto junto con la vacuna y todo. Así también, es importante. Fernando, muchas gracias por este contacto, muchísimas gracias. No, por favor a ustedes, y bueno, y seguir transmitiendo esta importancia de la vacunación y bueno, poder aumentar la tasa de los vacunados. Claro que sí. Vacunarse, ese es el único secreto. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, miren, hoy es un día increíble. Horacio lo va a hacer y yo lo voy a hacer. Federico lo vas a hacer. Gonzalo lo va a hacer, Aymara lo tiene que hacer, Tamar, todos los que hacemos radio. 15 minutos en el sol. Eso me decía también tu médico de tu pago, Federico, ¿cómo se llama? Cámara. El doctor, 10, 15 minutos de sol, eso es vitamina. La vitamina D, que es tan buena para repeler esto. Eso, no dejemos la ventilación, porque usted sabe lo que hace calor y prende el aire, ni abre la ventana, como mi amiga Marta, ni abre la ventana. Entonces, abra la ventana, siempre ventile y después cierre y todo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de sol todos los días es vamos a hacer, Horacio. Sí, claro, sí. A partir de hoy te vas a acostar un ratito en el sol. Pero ahora sí. En el pasto, puede ser. Te acuestes así. Sí, voy a buscar mi momento. Por ejemplo, será la siesta cuando tengamos un sol más... Claro, ¿no? Sí. Importante. Sí, pero no tanto, Horacio, porque a la siesta por ahí ya es mucho, ¿viste? Pero así un ratito a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, un ratito. Es mucho. El gordo de Chipa va a tomar sol desnudo, 5 minutos, 10 minutos, igual que el profesor Ferro, que están queriendo cambiar el eslogan que hizo la gente de Continental y de Telenor, que la mujer que lo dice todo, por la mujer que le dice de todo. Después está el gordo, que ya me dijo Néstor Buscemi, que va a tomar sol desnudo, y Rulo también. O sea, acá hay que empezar a tomar sol y ventilar los ambientes. Atención a todos, ¿eh? Es muy importante esto. Bueno. Atención con lo que anunciaba el doctor Achinelli respecto de la vacunación de chicos y la llegada de la vacuna Pfizer, que es la vacuna hasta el momento aprobada para esta franja. El lunes de la semana siguiente comienza la distribución a todo el país de este primer embarque del laboratorio norteamericano. Son 100.620 dosis.
distribuidas en todo el país. Sí. Recordemos que para el mes de septiembre, para todo este mes, se espera la llegada de 580.000 dosis Pfizer. Decía el doctor, 48 horas después, más o menos, es que nosotros recibimos, nosotros Corrientes, digo, la provincia de Corrientes recibe las dosis. Otra cosa importante, que nosotros ya lo dijimos y que lo acaba de decir también el doctor, la Delta, esta variante Delta, que es bastante pesada y que es complicada y que es compleja, ataca más